Les presentamos lo que era la Escuela Agroecológica Montalbán y ya les presentamos lo que era el proyecto que se estaba haciendo con las Naciones Unidas en el programa para protección del medio ambiente, cosas muy interesantes. Ahora vamos a tener un diálogo muy interesante porque vamos a hablar de agroecología propiamente dicho, conocer las opiniones de ellos de muchas cosas. Ok, ahora tenemos una realidad que tenemos que afrontar. El 90% y quién sabe si más de la población mundial vive en ciudades. Y ese otro 10% no todos se dedican a la agricultura. Y hay gente que vive en el campo pero no se dedican a la agricultura. O sea, digamos que un 5% de la población tiene que alimentar al 95% de la población. Con procesos agroecológicos que generalmente tienden a ser manuales, donde no se utiliza mecanización, donde todo tiende a ser más natural pero más manual. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que el 5% de la población mantenga al 95% de la gente, de la población mundial? Bueno, esa es la pregunta, como decíamos antaño, de las 64.000 lochas aquí en nuestro país. El asunto es que se ha generado, como decía anteriormente, un proceso de poblamiento. El origen de la construcción o el origen del poblamiento de las grandes ciudades tiene que ver con la revolución industrial. Y aquí es una vieja discusión en cuanto a, es efectivamente lo más idóneo para la humanidad que hayamos llegado a que la concentración de personas en grandes ciudades sea positivo para el planeta. Yo creo que no. Y en nuestro país lo podemos ver. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de población? En el eje norte costero, ¿verdad? Y entonces luego termina necesitando de espacios, como en el caso nuestro, los llanos venezolanos, para poder producir en cierta medida los cereales para darle de comer a esa población que no se dedica a la producción de alimentos. Entonces, hay una discusión, la agroecología per se no va a poder solucionar ese patrón de consumo que establecieron la concentración de población en las grandes ciudades. Aquí lo que se trata es de cambiar un poco esa estructura de poblamiento. Yo inclusive, en el caso de la agricultura urbana, yo prefiero hablar de agricultura familiar, que bien sea en la urbe tú puedas producir, pero es que también esta población de la que hablamos, que en el campo no se dedica a trabajar en una finca, bien sea como obrero asalariado o como propietario, que también cada quien en su casa. Hay un viejo decir que nos indica que producir tu propia comida es como tener tu propia máquina de hacer dinero. Yo creo que se trata de los parámetros y los patrones de consumo, cómo se ha establecido en la sociedad. Pretender mantener los niveles de consumo que tiene la población mundial en este momento, no solamente con la agroecología, es que con la agricultura llamada tecnificada y moderna tampoco. Nosotros ya estamos hablando, desde la visión de la agroecología, nosotros estamos hablando ya inclusive de establecer límites a la demanda, que es lo que los bioeconomistas ya están llamando como contención de la demanda. Hay unas nuevas tesis que se vienen derivando y más aún con mucha más celeridad con este asunto del COVID-19, que es interesante que evaluemos. Hemos revisado algunos materiales audiovisuales, bibliográficos, donde sabemos, por ejemplo, que ahorita en la ciudad de Hamburgo están haciendo la planificación de la ciudad como tal, apuntando a esta contención de la demanda. Entonces, pretender que la agroecología, como tú dices, con procesos más lentos, con espacios de producción más limitados, porque no podemos establecer, por ejemplo, una producción intensiva y sustituir lo que en cuanto a maíz para harina de maíz, como materia prima para la harina de maíz precocida. No podemos decir que vamos a sembrar 3.000, 4.000 hectáreas de maíz
para obtener los mismos rendimientos que se hacen en la agricultura tecnificada o moderna. El asunto tiene que ver con los patrones de consumo. Fíjate, la agroecología pasa fundamentalmente por un tema gastronómico. No podemos hablar de agroecología con la gastronomía que tenemos en este momento. No sé si recuerdas que cuando comenzó esta crisis de la producción de alimentos en nuestro país y tuvimos que echar mano no a la harina de maíz precocida de las distintas marcas que hay en el mercado, sino que comenzamos a comprar el maíz para sancocharlo, para apilarlo. Yo recuerdo que hubo médicos que comenzaron a pregonar que la harina de maíz pelado, con la cual nuestros padres se criaron, nuestros abuelos, producía daños en el colon. Hay todo un esquema de consumo que estableció un sistema de producción. Entonces, ir en contra de eso no es tan sencillo como decir, vamos a producir 3.000-4.000 hectáreas bajo ese esquema. Es todo un proceso. No necesitas 3.000-4.000 hectáreas. Si es media hectárea por persona, son 7.000 millones de hectáreas claro. De personas, ¿cómo se llama? Necesitarías 3.500 millones de hectáreas bajo ese esquema de producción. Para nuestro municipio de Montalbán, hacíamos un ejercicio en estos días, necesitaríamos 1.200 hectáreas para poder suministrar las 2 arepas diarias per cápita que consumen los 3.000 habitantes. Claro, mira, es una discusión muy interesante, que hay que darla. Hay que darla. Mira, hay una cosa interesantísima que sucedió ahorita en marco de este problema mundial que estamos pasando. Es que con la política que tienen en los Estados Unidos de Norteamérica, que ellos están buscando ahorita cerrar las fronteras y no querían inmigrantes. Entonces, a raíz de la problemática que se presentó, se pusieron muy rigurosas los pasos de frontera entre México y los Estados Unidos. Entonces, no había gente que trabajara en el campo. De hecho, una de las pocas actividades prioritarias que existen a nivel mundial y que no se ha parado nunca, o sea, es el tema de la producción de alimentos. O sea, nosotros no hemos parado, los que estamos trabajando en el campo no hemos parado. Aquí os vemos por televisión, por YouTube, por todos lados. No, sí, en su tiempo libre, ahorita que estás en tu casa y tal y cuestión. Nosotros no hemos tenido eso, señores. Nosotros hemos estado trabajando porque la producción de alimentos no ha parado. Pero entonces en Estados Unidos se presentó un problema de que no había quien recogiera las cosechas. Porque las personas que recogían la cosecha estaban del otro lado de la frontera y por cuestiones de seguridad sanitaria no podían cruzar las fronteras. Entonces se dijo, bueno, mire, hay una cantidad de gente que se está quedando sin trabajo, vayan y trabajen cosechando la cebolla, cosechando todos los productos, todas las hortalizas que hacían normalmente la gente que venía de la frontera. Y la respuesta fue, no señor, yo me quedo aquí en mi ciudad, yo no voy a ir a recoger papa, no voy a ir a recoger cebolla. No les gusta, a la gente que vive en la ciudad no les gusta el campo. A nosotros que vivimos el campo nos fascina el campo, estamos muy contentos en el campo. Entonces tenemos ese 95% de la población que son muy felices viendo jueguitos de computadora ahí encerraditos, oliendo su smog, ¿verdad? ¿Okay? Son felices así. Y tenemos que darle comida. Entonces es un reto importante porque sencillamente no tenemos, como quien dice, forma de producir volúmenes de alimentos. Habría que buscar una forma de que la agroecología no esté reñida con la mecanización, con la aplicación de tecnologías. Hay tecnologías microbiológicas como son, por ejemplo, el uso de violes, todo eso que se han ido desarrollando, que llega un momento en que van a poder sustituir a los químicos. Pero debemos buscar una forma de hacer labores en el campo que se hagan en forma mecanizada. Por ejemplo, una coa que abra los huecos para sembrar la semilla, pero que pueda trabajar en un suelo que no sea disturbado, tal como hace la persona ancestralmente, ¿verdad? De que abre y siembra, pero que se pueda hacer mecanizado, o que se pueda desarrollar para tal forma que podamos tener la cosecha de la uyama, de la caraota o frijol y el maíz, todos asociados, pero manejados mecánicamente, para que respetemos, o sea, para que este 5% de la población trabaje de una forma muy eficiente, rindiendo mucho lo que es ¿cómo se llama? Hay que desarrollar tecnologías para eso, para que luego el 95% de la población mundial pueda alimentarse del trabajo de este 5%. Eso es cierto, sin embargo yo vuelvo al enfoque del sistema. Si nosotros lográsemos que los patrones de consumo no fueran los que está establecido
en la sociedad moderna actual, ¿verdad? Donde tenemos aberraciones tales como, por ejemplo, que yo las he visto, vemos como, por ejemplo, te venden mandarinas peladas en un envase plástico, ¿verdad? Porque es el hiperconsumo. Sí. Entonces, Quinta gama se llama eso. Yo te aseguro que los niveles de producción, los niveles de productividad no serían unos estándares tan altos. Hay un estudio que estuvieron haciendo en la ciudad de Caracas antes del comienzo de la pandemia, del cual yo tuve oportunidad de apoyar, donde se demostró, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre del 2019, donde se demostró que en municipios con altos niveles de consumo en la ciudad de Caracas, es decir, municipios como El Hatillo, Baruta y Chacao, el 80% del suministro de alimentos se estaban haciendo en mercados de cielo abierto. Y se demostró que el 100% de esos productos provenían de pequeños y medianos productores. Entonces es un estudio también digno de hurgar, porque también nos desmonta un poco en la situación actual la necesidad o la preponderancia que se supone que tienen las grandes corporaciones, que tienen los grandes conglomerados de producción de alimentos en el consumo diario de la familia, ¿verdad? Entonces, hay que ver el enfoque mucho más sistémico, porque hay elementos que son antagónicos y que no vamos a poder conciliar nunca, ¿verdad? Y tiene que ver eso, por ejemplo, con la tecnología que puede aportar la agroecología. Es imposible los niveles de consumismo, no de consumo, que tiene la población mundial en este momento. Y vuelvo al ejemplo de la mandarina pelada en un envase plástico. Entonces, es un proceso y es bien interesante, Fernando, y celebramos de verdad la invitación, no solamente para presentar nuestras actividades, sino para que podamos dar este tipo de discusiones y aprovechemos el tiempo de cuarentena para, digamos, tomar ventaja del auge que han tenido las redes para que podamos dar esta discusión. La verdad que yo lo celebro mucho. Claro, esta es una plataforma que se ve desde la Argentina hasta Norteamérica, Canadá, incluso tenemos reportes que se ven en la India, se ven en Arabia Saudita, o sea, realmente el alcance de tus palabras va a ser importante, realmente pienso que sí. Disculpa que te ataje, tú ahorita nos felicitaste a nosotros, ahora nos toca a nosotros felicitarte a ti por el trabajo que has venido haciendo. Gracias. Y lo otro interesante de ustedes en la Escuela Agroecológica Montalbán es que ustedes cuando rebaten con argumentos. Por ejemplo, cuando hicimos el video donde decíamos del engaño de la agroecología, hubieron mucha gente que hicieron comentarios realmente muy acertados y que recibimos, pero hubieron otros que, que ante no tener argumentos para rebatir, caían en el insulto. Y cuando tú caes en el insulto, tú rebates el argumento en función de la persona. Entonces, una de las cosas interesantes es esa, que ustedes rebaten con argumentos. Entonces, bueno, ya hace nuestro camarógrafo Estrella Santiago, al cual le mandamos un saludo desde aquí. Por normas de la plataforma YouTube no lo podemos mostrar porque es una persona bastante joven. Vamos a dejar el video hasta aquí, porque ya la batería nos regañó. Y bueno, sin más que decir, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad, hablando con la Escuela Agroecológica Montalbán. Muchas gracias.